que se conecten y empezamos y haces la pregunta. Por ahí María quiere terminar la idea y después Sí, por eso le planteaba, porque en una de esas usted lo quería preguntar. Dale, sí, Tania, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, perdón, perdón, este Zoom, es así. María, te cortamos, No, te no, cortó no, la cortito, el tecnología. tema Sí. de poner en evidencia la deshumanización, ¿no? Sí. A veces ingresar a un hospital y no poder tener ya contacto con tu familiar, y bueno, al momento del alta, que un médico no te atienda, que te den un alta. Bueno, eso lo pude vivenciar. No digo que son todos iguales, obviamente, también estos profesionales están atravesados por esta situación. Así que bueno, nada. Con respecto a la pregunta de Tania, ¿puede ser? Tania, ¿era? ¿Sí? Sí, Tania. Bueno, en esos casos, ¿cómo se está trabajando en el hospital de niños? Tienen que concurrir o con el pediatra que lo atiendan en el hospital, o por guardia, y con toda la medicación que venía tomando el chiquito, y ahí el médico va a transcribir esa medicación, digamos. Así que lo estamos manejando así. Por ahí la idea son los pacientes que por ahí estaban siendo tratados obviamente en el hospital de niños con la doctora Saldaña, que era nuestra psiquiatra. Por lo que nos dijo la dirección del hospital, estaría por entrar 2 profesionales más, estamos a la espera de eso, pero bueno, el ministerio, volvemos a decir, ¿no? La salud mental sería el segundo plano, ¿no? Porque si fuera por ahí enfermeros o médicos entran mucho más rápido. Así que estamos a la espera de que el ministerio designe o haga todo el nombramiento de estos 2 profesionales. No sé si quedó claro. Bueno. Perfecto. Yo lo que quería agregar, ¿no? Que comparto mucho con María, ¿no? Porque no solamente nos conocemos, sino que estamos en los 2 hospitales. Yo creo que en realidad esta situación pone muy de relevancia el tema de la salud mental y de la conformación del sujeto como un sujeto complejo biopsico-sociocultural, ¿sí? Y en este punto ya las hegemonías, la cuestión, esta cuestión médica vieja del paradigma mente-cuerpo, creo que está quedando absolutamente relegado porque, digamos, a través de una enfermedad, como es en este momento el COVID, se visualizan todo este tipo de situaciones emocionales, anímicas, psíquicas, estructuras, digamos, de conducta de base, personalidades de base, conflictiva familiar, digamos. La pandemia pone arriba de la mesa todo un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que no se veía, y bueno, empieza a visualizarse esto, ¿no? Con lo cual, todo lo que tiene que ver con salud mental, si es que quedaba alguna duda en algún momento de que solamente lo que tenía que ver con salud mental era para los locos, necesariamente, creo que está totalmente revirtiéndose, básicamente por esto, ¿no? Porque la gente tiene un nivel de estrés, un nivel de angustia, patologías como trastornos de ansiedad, está absolutamente desbordado, porque, digamos, el trastorno de ansiedad no ni necesariamente a nivel ansioso, sino patologías de ansiedad con pánico, con determinada sintomatología, trastornos en el sueño, trastornos de ansiedad de tipo depresivo, trastornos bordes de la personalidad con toda esta cuestión relacionada con los vínculos, ¿no? Y las relaciones intrafamiliares, violencia, bueno, es una situación que da a conocer y pone, digamos, la parte psíquica, anímica, emocional, mental, la parte caja negra, digamos, que no se ve, la tira así arriba de la mesa para que todos podamos mostrarla. Siendo docentes también, ¿no? Porque esto, digamos, también
nos pone a nosotros en un lugar de docentes en donde tenemos que empezar a dar la cara desde otro lugar, a mostrar nuestras particularidades desde otro lugar, a poder animarnos, a poder tener una actitud resiliente, activa y sana, ¿sí? Donde uno se tiene que mostrar y tiene que proyectar también al alumno una imagen tremendamente consistente, porque sí, porque sí, porque no se puede, digamos, uno es un ser humano, y si bien, digamos, como yo les decía, uno se desarma, hay que armar los pedazos muy rápidamente para poder volverlos a proyectar de forma íntegra para que el otro no se caiga. Entonces, un poco este es el juego de imagen que nos está pasando a todos, ¿no? Los que estamos trabajando en esto. Mariana, pero por ejemplo, ¿no crees vos que también desde las autoridades, a ver, el servicio de salud mental fue reforzado? No, Bueno, no, a eso, ¿no? no, nosotros fuimos, desde que empezó la pandemia hasta a la fecha, se fue el 50% del personal de salud mental. Por eso. Por eso te digo, quedamos las 3 de siempre, de hace 10 años. Esas mismas 3 de siempre somos las que vamos a los CAPS, hacemos las interconsultas, las guardias y todo, digamos. En el eso COVID. apunto yo a la concepción que se tiene de salud mental, digamos. Si Total. hablamos de médicos y enfermeros, reforcemos. Hay que reforzar médicos y enfermeras. Pero no se piensa de lo otro, ¿no? Reforcemos. Sí, no hubo una reposición. Sí, no hubo una reposición, y tampoco, como en el niños, hubo ni hay un acompañamiento del profesional que está trabajando con esto, porque no está programado. O sea, habría que programarlo, pero está digamos, lo otro es tan urgente siempre, que vos te vas desmoronando y no vas sabiendo por qué. Entonces, te vas sosteniendo más o menos entre tus compañeros y hasta por ahí nomás, porque, digamos, nos unificó a todos en un plano en donde todos los que trabajamos con lo mismo estamos todos metidos ahí, y medio que nos sostenemos entre todos hasta que vamos cayendo. Es terrorífica la situación. Así que bueno, sí, totalmente, María, tenés razón. Cero apoyo, digamos, cero apoyo estatal, cero. Apoyo estatal, cero. Cero. Penoso. Bueno, no voy a hablar del hospital mal, porque obviamente somos todos, hay mucha gente municipal, ¿no? Pero todos sabemos la situación por la que está pasando el Pintos. Entonces, es bastante desbordante para uno. En fin. Bueno. Yo quería comentar algo. ¿Se escucha? Sí, se escucha, sí. Perfecto, por favor. A mí, en lo personal, me pasó, yo el año pasado, el 2020, después del 19 de marzo, que se declaran los primeros 15 días, yo transité el primer año de pandemia, si se quiere, en Cacharí, una comunidad muy chica, donde al principio era como que la gente en general, como no tomaba dimensión, y como no pasa nada, son los medios de comunicación. Llegó un momento donde Cacharí llegó a tener de 3.500 habitantes, 300 casos positivos, con todos sus aristas abriéndose al aislamiento, ¿no? O sea, hasta que no pasó eso, o sea, si bien fue un pico muy alto y no hubo mortalidad, hasta ese entonces como que en Cacharí se vivía como que no pasaba nada. Todo el mundo se juntaba con todos, los adolescentes hacían esas famosas clandestinas, y como que no pasaba nada. Después de eso, ese pico que tuvo, que fue más o menos en agosto, alrededor de agosto, el impacto que tuvo fue muy grande. O sea, y ahí aparecieron un montón de cuestiones de decir, bueno, o sea, esto de verdad está pasando, y qué va a pasar, ¿no? O sea, y en ese momento ya habían empezado a activar el consultorio de manera remota, yo seguía trabajando desde el celular con Envión, y a los adolescentes en ese momento, como que ahí medio que empezaron a entender lo que estaba pasando, porque hasta entonces era como que no pasaba nada, buscaban la manera de volver a juntarse igual. El único enojo era que no tenían boliche. Y recuerdo que 2 de mis sobrinas estaban terminando el secundario, y era el año que habían esperado durante 15 años, y fue muy duro acompañarlas en ese proceso, ellas dos,
por el tema de lo que implicaba el último año y que ese último año no había pasado. O sea, se quedaron con los trajes, se quedaron con las ganas del baile, con un montón de cosas que eso no vuelve, ¿no? Y el sufrimiento que les conllevó a ellas. O sea, se pusieron el traje, se sacaron la foto, todo, pero decían, esto no vuelve más. O sea, nosotros no podemos volver a tener 17. Y fue bastante complejo acompañarlas en ese proceso y en Cacharí fue como, después de ese pico sí la gente empezó a cuidarse, pero hasta entonces no se cuidaba tanto. Sí, yo creo que lo que se pone básicamente de relieve en esto que vos contás, María, es el tema del sufrimiento psíquico, ¿no? Sí. Del dolor psíquico, que creo que es algo que todas las que estamos hoy acá y todos, digamos, los alumnos y los profesores están transitando, que tiene que ver con este concepto de dolor psíquico, de dolor mental, relacionado a lo traumático y a todo lo que tiene que ver con lo privativo, ¿no? La privación. La privación impuesta, ¿no? Que no se entiende desde un adolescente, por supuesto, desde un niño menos, que lleva a estas situaciones también de procesos de retraso madurativo, como decía María, que se ve pero totalmente en los chicos de los primeros años del colegio primario. Realmente genera un impacto a nivel retraso madurativo importante, porque los chicos, al no tener contacto interpersonal y no tener un estímulo concreto y formal y estructurado, no logran incorporar las cuestiones básicas que tienen que ver con las estructuras cognitivas elementales de aprendizaje de la lectoescritura, de la comprensión y de los vínculos mismos, ¿no? Como todo queda en esa situación de privación, y ahí es cuando empieza la situación esta de dolor psíquico, por la que creo que todos estamos más o menos atravesando y seguiremos atravesando. Bueno, si les parece, hacemos estoy casi seguro que las y los estudiantes van a tener preguntas para hacer, comentarios, así que les damos el espacio a quien se anime a romper el hielo para hacer alguna pregunta, alguna en particular o a todas las invitadas. Mati, ¿yo puedo? Por supuesto que sí. Mi pregunta es para María Belén, que bueno, hablaste un poco de la depresión, perdón, y los trastornos de ansiedad. Quería saber cuál fue el rango etario que más presentó estas características, estas patologías. Bien, por ahí tiene mucho que ver con lo que yo hago, por ahí que yo trabajo con adolescentes y adultos, por ahí no hago niños, te puedo contar en esa franja. Por ahí lo que yo estoy viendo es por ahí cuestiones vinculadas a lo depresivo, a veces en adolescentes, en la franja de adolescentes, en adultos, y trastornos de ansiedad. Digo, no hay una franja donde vos lo veas más marcado. Sí, lo que yo veo un poco lo que decían chicas, mi colega y esto, tienen que ver con sintomatología de tipo depresivo, de tipo fóbico, muchos trastornos de ansiedad, ¿viste? A veces vinculados con los trastornos de alimentación también están apareciendo, al menos lo que yo estoy viendo, trastornos de alimentación, por ahí, lo cual es bastante preocupante. A veces aparece la ideación suicida en adolescentes, ¿sí? Vinculado a esto depresivo que yo te decía recién. Sí me parece que el tema de la escuela desde estos medios está siendo bastante pesado por ahí, está siendo bastante pesado para llevar, o por ahí lo están viviendo, no sé si con angustia, pero sí con una cuestión de peso, ¿no? Como están entonces, respondí. Me parece a mí que se trabó un montón, ¿no? ¿A mí solo se me trabó?
No, se trabó. María Belén. No sé Sí, se cortó el Se me final. bueno, no sé si respondí, Rocío, tu pregunta. Sí, gracias. Bueno, Hasta que escuché, Bueno. sí, parece que era esa Sí. la idea, gracias. la última parte se cortó, María. Ay, no sé qué dije a la última parte, pero digo, no sé si hay alguna franja. Si te puedo decir, mira, en esta franja aparece más esto y en esta, porque para eso tendría que hacer un estudio, una investigación, digo, tomar un recorte, ¿sí? Hacer algo sincrónico y por ahí ver esta cuestión. Sí te puedo decir desde lo cotidiano lo que vemos, digo, tanto en adolescentes como en adultos aparece por ahí toda esta cuestión vinculada a, ya te digo, a cuestiones depresivas o a veces les decíamos nosotros de alimentación, ¿sí? En adolescentes que aparecen trastornos de alimentación, por ahí esas cuestiones. Y sí, por ahí el adolescente tiene como esta cuestión más de vincularse, viste, con esta cuestión de los medios, de las redes virtuales y eso, que por ahí esto le ayuda como a llevar esta situación, ¿no? Sobre todo a los que son más chicos, por ahí 14, 15 años, por ahí los que están, esto que decía por ahí María Emilia, cuando son más grandes, toda esta cuestión de la promoción y todo esto lo vivieron o lo están viviendo distinto, pero los más chiquitos por ahí se pasan mucho tiempo conectados a los dispositivos, ¿no? Pero bueno, nada, hoy por hoy creo que de lo malo lo menos malo, si se puede elegir cosas buenas en esta cuestión, de lo malo lo menos malo. Gracias. Bueno, ¿quién quiere seguir con las preguntas? Yo, profe, ¿puedo? Dale, sí, por favor. Una de las chicas, no sé por qué estoy del celo y no vi cuál fue, si una psicóloga o quién, dijo del tema de los nenes que con todo esto, no tener como contacto con otros nenes, no ir al jardín, no ir a la escuela y todo eso, como que el retraso madurativo, o sea, es como que les afecta a ellos eso no se vuelve, o sea, no sé cómo formular la pregunta, es como que eso ya les queda o eso cambia en algún momento, el retraso madurativo que van teniendo. No, por yo, una lo, yo situación. lo comenté, Alejandra, Sí. lo que yo hablo es del impacto de, digamos, de la falta de escolarización formal, ¿no? Creo que es justamente el retraso madurativo, es un retraso que tiene, justamente es un retraso, se revierte, ¿sí? Sobre todo en chicos sanos, que por una cuestión, digamos, externa a ellos, se ven obligados a no interactuar adecuadamente o como, digamos, normalmente se hace, ni a tener las clases como normalmente se tienen, en el contacto, digamos, personal con el docente y demás. Pero son cuestiones que se trabajan y se revierten, no necesariamente desde el hogar, muchas veces sí, muchas veces no, muchas veces necesitan sí o sí volver a la escuela. Eso era lo que yo estaba comentando un poco. Y eso pasa en chicos de cualquier edad, o sea, Se ve, en 5, de realidad 10, sí, en realidad se ve en todos los rangos de los chicos, sobre todo en formación de su aparato cognitivo primario, digamos, en donde vos tenés los chicos que terminan el preescolar y de primero a séptimo grado, digamos, de 6 a 12 años, que es la etapa en donde tienen una formación de estructuras cognitivas básicas. La falta de escolarización hace que se produzca ni siquiera un retroceso, digamos, un retraso, ¿sí? Es como el chico que socialmente, digamos, el chico que es sano, nacido sano, que esto lo sabe perfectamente María, y bueno, todos ustedes, pero que Fabiana también, pero digamos, el chico que es sano, nace sano, y que, bueno, sus condiciones de vida, de crecimiento y de desarrollo están relacionadas con una situación familiar de determinación de pobreza y de limitantes, digamos, a nivel sociocultural, educativo, estímulo y demás, son chicos sanos que al no tener, digamos, la estimulación
necesaria para cada etapa evolutiva, terminan teniendo un retraso a nivel madurativo, pero porque lamentablemente el contexto no les permite el acceso a las estructuras cognitivas pertinentes a esa edad, o lo esperable, en líneas generales, quiero decir, ¿no? Sí, perdón, y también al formato escolar. Exacto. Porque no es menor. No es menor. No es menor. Y bueno, si nos ponemos a pensar, obviamente que por ahí nos corremos un poquito del tema, pero bueno, este formato en el que hemos estado trabajando este año, este casi año y medio, bueno, también ha marcado o ha profundizado algunas de las dificultades que quizás estos niños, niñas o adolescentes tenían. Sí, porque obviamente que la intervención docente se da desde otro lugar, por supuesto, ¿no? Que no, creo que si hay algo que ha quedado fuera de discusión es que la presencialidad es irrenunciable, ¿no? Al menos para cierto sector, otros quizás están del otro lado, viendo la posibilidad, digamos, analizando qué pasaría de tener una educación sin edificio, ¿no? Yo creo que hay otro sector en el cual me involucro, que bueno, que pensamos que la escuela no puede desaparecer como tal, sí que todo lo que tiene que reinventarse y todo lo que tiene que quizás modificarse y buscar otros modos de ser escuela, pero entiendo que la presencialidad es un irrenunciable, ¿no? Me parece desde ese lugar. Genial, muchas gracias. Qué bueno. Yo como que me lleva todo esto que ustedes están comentando a pensar esto, que es algo que charlamos un montón en las clases, que tratamos de debatir y discutir, que tiene que ver con el rol del Estado, ¿no? Y pensar en estos casos, por ahí, en esta última pregunta en particular, bueno, ¿cómo se supone, o qué se supone, cuál se supone que debería ser, o cuál piensan ustedes que debería ser el rol del Estado con respecto a estas situaciones de estos niños que por cuestiones sociales están teniendo dificultades en su desarrollo? No sé, ahí, bueno, Fabi tiró algunas líneas, ¿no?, respecto al rol de la escuela, pero bueno, no sé, ahí me quedan las dudas, el hospital de niños. Sí. Perdón. Nosotros por ahí el primer año, obviamente, que al no saberse cómo venía el tema, digamos, qué iba a pasar, se cerraron los consultorios, entonces estos chicos, estos bebés que nacían, ¿no? O chicos de hasta los 5 años por lo menos, no consultaban. O sea, cuando hablamos de retraso, hablamos de estos nenes que recién nacen y que al no verlo un pediatra, hay algunas pautas madurativas que se ven por ahí atrasadas, ¿sí? Esto no implica de que este chico después va a terminar en una escuela especial, no. El tema es que a partir de eso el Estado vio que obviamente estábamos teniendo un montón de enfermedades, en caso de adultos, cánceres, bueno, todo, porque la gente no accedió en ese momento al sistema de salud, y bueno, por lo menos nosotros en el hospital, a partir de, yo no me acuerdo si octubre más o menos, se empezó a abrir, se abrieron todos los consultorios y se empezó a atender en forma normal, obviamente con restricciones, con gente acotada dentro del hospital. Ahí empezó a abrirse un poquito. El primer semestre fue como muy cerrado, ¿sí? Y lo que yo por ahí apunté al retardo es por ahí niños que estaban en tratamiento, por ejemplo en kinesiología o en estimulación, o con la médica fisiatra, esos chicos sí se vio un retroceso, ¿no? Son chicos que necesitan terapia todas las semanas. Un chico con una parálisis cerebral, un chico con un mielomeningocele, un chico con autismo, digamos, si no tiene su terapia semanal, digamos, hay un retroceso, o lo poco que puedo lograr se vuelve para atrás. Pero bueno, a partir de ahora hay una apertura. Yo, por ejemplo, soy parte del equipo del consultorio de alto riesgo neonatal, que atiende, por ejemplo, todos prematuros. Ese consultorio nunca se cerró, por ejemplo.
Se atendían 4 niños al principio por martes, que venían la gran mayoría de afuera, de otras localidades. Por ejemplo, esos chiquitos tuvieron su atención, porque son nenes que necesitan control visual, control auditivo, fonoaudiológico, y bueno, no, esos chicos sí o sí. Pero bueno, los otros que en eso vimos. No, esto no implica, vuelvo a decir, que vaya a terminar una escuela especial, digamos. Por ahí lo ambiental estuvo, digamos, son chicos que con un hipoestimulados, ¿no? Que necesita por ahí un refuerzo, tanto de un CAPS con las chicas de estimulación, que las chicas de Cadral, o con las chicas que están en el hospital, de reforzar lo que, bueno, reforzar estas pautas. No sé si se entendió. No se entendió. ¿Se entendió, María? Perfecto. Sí, sí, yo no podía sacar el micrófono, quería hablar y no podía sacar el micrófono. Tania tiene una pregunta para hacerles. Perdón. Sí, después Cintia. Tania y después Cintia. Sí, hola chicas, buenas tardes. Yo tengo una nena con discapacidad y personalmente lo puedo decir como mamá, al margen de ser estudiante. Ella tuvo un retraso muy notorio con respecto a la escuela, porque en la actualidad ella va una sola vez a la semana, media hora de clase. Entonces, sin tener en cuenta que el año pasado, con esto de que prácticamente todo fue virtual, ella al no tener por ahí las herramientas que tienen los chicos convencionales, que el Zoom, que el papá o la mamá, o sea, el estímulo era totalmente diferente con respecto a los otros niños, y por mucho que hicimos nosotros, se notó dramáticamente en la conducta de ella con respecto a relacionarse con otros nenes. Incluso, bueno, ahora se está viendo la posibilidad de cambiarla de trayectoria escolar, y que pase directamente a Cadral, por un tema de que consideramos nosotros como papá que ella no la está pasando bien en la escuela, sin tener en cuenta que ahora no están yendo al colegio, ¿no? Pero cuando estuvo la posibilidad de ir al colegio, no se puede relacionar con sus pares como se esperaba o como se contempló en su momento. Bueno, se dice que los nenes pueden, digamos, recuperar todo eso que han perdido retomando con las clases. ¿Qué pasa en este caso con chicos con discapacidad, como es el caso de mi nena, que viene ya con su, digamos, con su trayectoria escolar tan retrasada, digamos, no está teniendo ella por ahí la oportunidad que están teniendo otros nenes? No sé si se interpreta a dónde apunto la pregunta. ¿Cuántos años tiene tu nena? 8. 8 años. ¿Y a qué escuela va, decías vos, Tania? Sí, es muy buena tu pregunta, todavía no me aprendo bien las cosas de acá. ¿A una escuela especial? No, estamos tratando de que ahora se haga el cambio a una escuela, a Cadral directamente, pero está, porque mi hijo va, antes iba a la 62, creo que hay como sé que tiene el nombre de un barrio, perdón, porque lo que menos me esperaba que me preguntaran el nombre de la escuela. Tania, pero decinos dónde está y nos vamos a dar cuenta, sí, eso iba a decir, hay como una laguna, hay como un laguito. Barrio Güemes, el barrio Güemes. Sí, 62. exacto, esa, 62. Sí, Sí, en realidad 60. es eso, Tania, tiene que ver con eso, con lo que estábamos hablando, lógicamente que si en un chico sano, estructuralmente las configuraciones cognitivas se desmoronan un poco y se retrasan un poco por la falta, digamos, de la estructura escolar, es lógico que en el caso de un chico que ya tiene una discapacidad, exista esta falta de estímulo, esta hipoestimulación que genere cambios aún más significativos todavía en la conducta, no solamente a nivel académico, sino a nivel interpersonal, porque
los chicos necesitan relacionarse para conformar sus estructuras de conocimiento, somos seres sociales, y bueno, desde nuestro ser social, esto nos pasa, digamos, como adultos. Por supuesto que esto va a repercutir muchísimo más en un chico con retraso mental, que necesita una mayor estimulación, mayor reforzamiento de algunas cuestiones que tienen que ver con lo educativo, con la conformación de pautas, normas, reglas y demás. Tal y por cual. supuesto, vas a notar que tiene problemas también de tipo interpersonal en sus relaciones con los chicos. Pero bueno, todo tiene que ver con el estímulo, así que Pero esperemos mi que... pregunta apuntaba a que ¿se puede recuperar eso igual que otros chicos o el porcentaje es mucho más inferior que el resto de los chicos? Porque yo tengo un nene de 12 años que yo tengo los dos con los Zoom, las escuelas y con los trabajos y demás, y bueno, el nene de 12 está bien, por ahí estará transitando, entrarle a la adolescencia, y cuesta mucho de que haga las tareas, de que termine los ejercicios, y yo veo que los docentes hacen malabares para tratar de que terminen una tarea y de hacérselo lo más práctico posible. Y en el caso de mi nena, o sea, yo me doy cuenta de que por más que se esmeren los docentes, yo veo que, perdón por ahí la expresión, pero siento que voy contrarreloj con ella. O sea, siento como que no va a alcanzar el tiempo como para recuperar lo que se está perdiendo, que entiendo que esta es una época donde ellos son como una especie de una esponja y es donde más necesitan reforzar todo lo que se pueda. Si bien nosotros ahora estamos manejándolo literalmente, particularmente, porque ni siquiera la obra social responde por nosotros porque la tenemos suspendida, es un esfuerzo que nosotros como papá podemos hacerlo, pero no otros papás que están en otra situación mucho más vulnerados. ¿Qué hacen con esos niñitos, esos pequeños que no tienen el acceso que por ahí nosotros haciendo un sacrificio estamos pudiendo? Teniendo en cuenta que había una sola psiquiátrica infantil, ¿cómo? O sea, no sé, están despojados de un montón de derechos en este momento que yo percibo de que el Estado tendría que como que atinar en todo esto, porque estamos hablando de que son niños encima ya vulnerados por su condición, de que no tengan por ahí la medicación que necesitan y que tengan que, o sea, un psiquiatra es el que lleva, digamos, más allá de lo que pueda contener un pediatra, un psicólogo, es el psiquiatra el que sabe exactamente la cantidad de medicación, la dosificación y demás. Mi nena no toma, por ejemplo, lo que toma un vecinito que ella tiene, que tiene autismo, pero ha tenido que tramitar la escuela para ver si logran darle la medicación. Claro. Veo que socialmente, más allá de lo que pueda pasarle a los chicos, también pienso en los profesionales, en el desborde del profesional a modo personal, con respecto a cómo contenés un montón de situaciones que son como pequeñas fugas, pero terminan siendo muchas fugas. No, no son pequeñas fugas, en realidad es la Pequeñas ausencia... fugas individuales, me refiero. Sí, o sea, sí, que se hacen una fuga general. El tema es que hay una carencia estatal bastante importante a nivel provincial y a nivel municipal, que nos despoja los servicios de profesionales esenciales, y que hace que pase esto que estás contando vos, ¿no? Con lo cual por ahí depende un poco de la buena voluntad del médico, del pediatra, y sí, es así, respecto de ustedes y de la posibilidad de sostener a tu hija y no sé, ver la manera de generar un mayor estímulo en ella como para que recupere, probablemente vaya a recuperar parte de lo que vos decís que ha perdido, pero sí se nota una carencia estatal importante, si no, no seríamos tan pocos los que estamos trabajando en este momento con toda la comunidad. Y sobrecargados también a modo profesional, porque, o sea, no es lo mismo tener 10 pacientes con una calidad de atención buena a tener 50 pacientes con una calidad de atención escasa o por ahí no la ideal, digamos. Imposible, imposible es. No te da la cabeza como profesional. Tal cual, terminan saturados.
Exacto. Bueno, gracias Tania también por la intervención, Mariana por las respuestas. Por ahí, Cintia, ¿querías hacer un comentario, una pregunta? Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Porque Sí. tengo la señal medio complicada. Mm. Sí, yo quería hacer dos preguntas, en realidad, que las hago juntas. Para María, que está en el Hospital de Niños. María habló de maltratos y abusos, entonces quería preguntarle si ellos ven, si notan que en este contexto de encierro, de pandemia, aumentaron los casos de maltrato y abuso infantil. Eso por un lado, y por otro lado, que lo puede responder María o quien quiera, también me gustaría saber cuál era la situación del sistema sanitario en cuanto a la salud mental antes de la pandemia, ¿no? Porque da la sensación de que el caos empezó ahora. Bueno, me parece que me gustaría saber cómo venía antes, ¿no? Sí. Bueno, vuelvo a repetir, por ahí el año pasado tuvimos mucho menos circulación de gente y mucho menos ingresos por violencia, pero bueno, ahora este último semestre, digamos, la verdad que sí, aumentó mucho los casos de abuso sexual y de maltrato infantil. Bueno, y después tenemos casos de negligencia, eso sí, hubo más que nada que nos llamó mucho la atención abuso sexual. Ustedes lo habrán escuchado en varios medios, digamos, que han detenido a varias personas, bueno, bueno, algunos casos de grooming también, pero sí, no tengo acá justo los números, pero sí nosotros hacemos un relevamiento, digamos, con una planilla que vamos completando, y obviamente sí se aumentó. Y, por ejemplo, este último mes hemos visto acrecentados muchos casos de violencia obstétrica, de embarazadas, digamos, de ingreso de embarazadas con problemas de violencia. Eso hemos tenido también que nos llamó también la atención. Y con respecto, bueno, a la segunda pregunta, es lo que veníamos diciendo, digamos, la pandemia pone en evidencia fallas que venía teniendo el sistema de salud. O sea, nuestras psicólogas son 4 desde hace mucho tiempo, y una sola psiquiatra teníamos, y ahora, bueno, sin psiquiatra. Y con respecto a lo social, que es lo que a mí obviamente me compete más, nosotros de 5 personas que estábamos en el servicio social hace un tiempo atrás, quedamos 2. 2 para atender, bueno, a toda la demanda del hospital, Azul, Chillar, Cacharí, más nuestra región. Yo trabajo mucho con otros hospitales. Al estar en la parte de NEO, trabajamos con otros hospitales. Así que más la demanda, más la atención en internación, bueno, hay varios servicios, neonatología, terapia intensiva, las salas, maternidad, y la demanda constante de personas. Así que bueno, esto pone en evidencia nuevamente que lo que estaba sucediendo, digamos. Esto hace años que lo venimos pidiendo al recurso humano en todas estas áreas. Ustedes, por ejemplo, pónganse a pensar que kinesióloga teníamos una sola kinesióloga. Cuando la kinesióloga es el rol protagónico que tiene en la pandemia, es terrible. Tuvimos una kinesióloga y a raíz de esto ahora pusieron a otra kinesióloga, pero bueno, esta misma persona atiende todo lo que sea arriba, que gracias a Dios en el hospital no son muchos los casos, pero atiende todas las salas. Se avisa ese corte.